Buenos días. Nosotros somos el equipo 5. Esta es nuestra presentación de reto. El equipo está conformado por Miguel de la Cruz Arellano, Josué David de la Rosa Andrade, Eloy Castillo Hernández, yo Luis Fernando Cabral Fong y Jorge Emiliano Bustamante Montenegro. ¿Cuál fue nuestro reto? Crear simulaciones para poder observar el efecto generado por un coche de carreras Fórmula 1, estimando la cantidad de energía mecánica que se convierte en calor por la fricción de las llantas al recorrer una zona de curvas en la pista. Asimismo, cómo definir el lugar óptimo para ubicar las gradas que generen el mayor valor económico garantizando la seguridad de los espectadores. Los datos importantes que se tomaron fue que se pidió crear una función que tuviera como puntos iniciales 10, 10,50 y 290,20. Se probaron diferentes puntos en los que se cumpliera el requisito de tener una longitud entre 300 y 500 metros y que sus radios de curvatura fueran menores a 50 metros. Estos serían los puntos de derrape. Para conocer la ubicación más segura de las gradas, se calcularon las rectas tangente en los primeros puntos de derrape. Asimismo, se consideró que el punto medio de las gradas estuviera 20 metros alejado del mismo punto de derrape. También se planeó que así fuese paralela a la recta tangente. Bueno, en las ecuaciones usadas podemos encontrar el radio de curvatura que determinó los puntos de derrape, que en este caso la curva de nuestra pista fue encontrada usando esta fórmula, que como mencioné, determinó los puntos en donde el coche tenía que derrapar. Es un método de integración, es decir, que es un método para calcular aproximadamente lo largo de una integral definida. Además de que el método del trapecio fue necesario para poder usar el método de Romberg, que al utilizar esta regla de segmentos múltiples, se pudo observar que a medida que aumentaba el número de segmentos n, el error disminuía. Pero para los valores muy grandes de n, el error por redondeo empezaba a crecer y el esfuerzo computacional se volvía más grande. Y con el método de Romberg, que evalúa el integrando en puntos equidistantes del intervalo de integración estudiado, lo que hacía es que evitaba estos inconvenientes y está basado en la regla del trapecio, pero solo se puede usar en casos en los que se conoce la función f de x. Para nuestro reto utilizamos MATLAB, el cual es una plataforma de programación más que todo matemática y cálculo numérico, un entorno de escritorio que es perfeccionado para el análisis iterativo, o sea, de repetición, y los procesos de diseño con un lenguaje de programación que expresa las matemáticas, matrices y arrays directamente. Con esto usaremos para graficar las pistas, además de las zonas de derrape, la distancia, velocidad, ubicación de los grados, etcétera. Para empezar a explicar el código, empiezo yo, Luis Fernando, con los puntos asignados y gracias a la fórmula de regresión lineal, sacamos todos los puntos en X y Y a través de todo el segmento de pista y gracias a estas derivadas podemos sacar lo que es el radio de curvatura y los puntos críticos que es en donde empieza la zona de derrape. Aquí tenemos la primera sección de la zona de derrape con su radio de curvatura y aquí tenemos lo que es la sección de pista que está pintada en rojo, que representa la primera sección de derrape. Aquí tenemos la segunda. Y aquí tenemos la segunda sección de derrape pintada en rojo. Bueno, yo soy Miguel de la Cruz y me toca explicar otra parte del código, que en este caso es lo que nos sirvió para terminar la recta tangente.
o sea, la parte de las curvas de derrape y la parte de las gradas también. Al principio hicimos uso de las derivadas que hicimos en la parte de arriba que explicó mi compañero Luis. Después usamos la fórmula de la recta tangente para poder sacarlas y al mismo tiempo las dibujamos en la parte de la curva para saber cuál el derrape. Después, en la parte de abajo es, eh, es cómo se ubica el programa para saber dónde dibujar las tangentes. Ahí en la parte de abajo usamos literalmente el mismo código para poder calcular las tangentes y de esa forma saber cómo iba a derraparse el carro, al mismo tiempo que también cómo se iban a ubicar las gradas, que las gradas tenían un largo de 80, un ancho de 40 y estaban mínimo a 20 metros de la pista. Este es el primer segmento. Después de ver ahorita el primer segmento, hicimos lo mismo con el segundo segmento, usamos las derivadas de la primera parte. Luego hicimos el mismo código, la pusimos ahí, la declaramos en una variable, usamos la fórmula del recto tangente, la dibujamos igual con otro color diferente o con el mismo color. Usamos ahí es el mismo código para que se ubique donde se debe de dibujar la curva o la recta tangente. Y es igual el código, son las mismas fórmulas que explicaron nuestros compañeros al principio del video. Y ya. Finalmente, a mí, Josué de la Rosa, me tocó la última parte del código. En esta parte del código es donde definimos las fórmulas físicas y donde dibujamos la animación. Se nos planteó que la masa era de 1.500 kilogramos, el coeficiente de fricción era de 0.52 y la gravedad era de 9.8. Estos textos a desplegar son la información que tenemos aquí, o sea, es su ubicación en el plano. Aquí definimos dónde iba a quedar todo, o sea, la información que íbamos a estar usando, el tiempo, la velocidad máxima, el radio de curvatura y la pérdida de calor. Con esto, con este código, con esta parte de aquí, usamos una función para obtener un número random, un número aleatorio, perdón, del 1 al 3, y con eso pudiéramos obtener cualquier caso. Si el carro recorría toda la carretera completa, si se derrapaba en el primer segmento o si derrapaba en el segundo segmento. En el caso 0, que aquí tenemos todos los casos, introducimos un for. La animación del coche la hicimos de la siguiente manera, de que fuera dibujándose una línea que recorriera toda la carretera y al mismo tiempo se fuera borrando. Aquí tenemos para la primera función, aquí volvimos a definir el radio de curvatura que habíamos explicado al principio. Y para obtener para obtener la información de todo lo que necesitábamos, todo lo que se borrara aquí lo marcará allá. Esto cabe mencionar que usamos para la pérdida de calor, lo pusimos de manera de que la pérdida de calor dejara de marcarse en el momento en el que entrara a derrapar en la zona de derrape que aparece aquí en todas las tangentes que establecimos. Lo mismo en el segmento 2. Aquí obtuvimos la velocidad máxima, el radio de curvatura y la pérdida de calor, que igual se iba a dejar de marcar cuando entrara en la zona de las tangentes. Y por último, en la que siempre marca la velocidad máxima, el radio de curvatura y los demás datos como el tiempo, fue en donde recorre toda la carretera completa y donde al final del segmento la velocidad aumenta y queda hasta un aproximado de 300 kilómetros por hora. Y este fue nuestro proyecto. Principalmente para conocer nuestra pista, tuvimos que conocer la función de la longitud de arco que nos sirvió para, como mencioné antes, graficar esta pista utilizando el método de interpolación.
que según los puntos que nos dio, usábamos líneas rectas para unirlos y poder crear así la pista. Y pues a la derecha podemos observar la fórmula de la longitud de arco que se apoya por el método de integración de Romberg. Bueno, para saber cuál sería el lugar más seguro para colocar las gradas, se calcularon las rectas tangentes en los puntos de derrape, además de que se tomó en cuenta que el punto medio de las gradas estuviera alejado mínimo unos 20 metros del punto de derrape, además de que tenía que ser paralela a la recta tangente para evitar accidentes en caso de choque. Para esto usamos la ecuación de la recta tangente y pues aquí se puede ver un poco de lo que salió de nuestro código de MATLAB y ahí se pueden ver las posiciones de las gradas. Bueno, conclusiones. Nuestra pista cumple con las condiciones de una longitud de 300 a 500 metros, además de que sus radios de curvatura sí son menores a 50 metros, por lo que esta pista es viable para poder ser usada por el gobierno, además de que cuenta con una distancia segura para los espectadores y al cumplir el requisito de una zona de derrape menor a 50 metros, también le da seguridad a los pilotos para evitar los choques. Muchas gracias por su atención.